está ocurriendo es una distribución muy desigual del poder. Cada vez hay menos personas que tienen más, pero no solo más riqueza, sino más capacidad de decisión, y cada vez hay más personas que tienen menos. Pero la desigualdad y lo terrible de la desigualdad del poder puede llegar al punto en que una de las dos partes decida cuál es la realidad. La mayoría de las protestas que se están produciendo en la calle, las protestas de la marea verde, que está relacionada con la educación, las protestas, me parece que la marea blanca es la de la sanidad, y otro tipo de protestas, pues bien sean relacionadas con la reforma laboral, manifestaciones de funcionarios organizadas por los sindicatos, manifestaciones de jóvenes. Hemos pasado de unas manifestaciones que eran globales, como la del 15M, que pedía una serie de consignas que iban directas al sistema, a una serie de manifestaciones que en sociología llamaríamos de carácter materialista, no porque la gente que salga sea materialista y quiera 3 coches, sino porque están relacionadas con las cosas del comer. En sociología llamamos materialismo a aquello relacionado con la seguridad, el empleo, la alimentación, y postmaterialista aquello que quiere ir un poco más allá, la libertad, el replanteamiento de si el sistema es justo, si hay las mismas oportunidades para todo el mundo. Estamos en una fase en la que desgraciadamente el empeoramiento de las cosas está volviendo materialistas las protestas. Esto es una mala señal, porque el poder puede presentar a los manifestantes como manifestantes de distintos sectores. Pues los que están protestando por la escasez de viviendas, pues son gente vinculada al problema de la vivienda, los educadores porque es, digamos, una manifestación corporativista, los jueces otra manifestación corporativista, los policías. Lo que quiero expresar es que el poder es capaz de presentar estas manifestaciones como manifestaciones reaccionarias. ¿Por qué reaccionarias? Porque el sistema de ideas dominante considera reaccionario el papel de los sindicatos ahora mismo, porque lo progresista y lo razonable sería una reforma laboral que abaratara el despido hasta el punto de que fuera cero, porque así se crearía empleo, porque se reduciría el poder del empresario. Esto no lo digo yo, pero son las ideas que tienden a dominar. Se está produciendo un retroceso en lo que llamaríamos derechos sociales, pero quizá lo más grave no sea solo eso, sino que mucha gente empieza a aceptar que esto es lo razonable, que quizá hemos vivido de una manera de la que no tendríamos que haber vivido, y quizá con mayor austeridad empiece a salir de nosotros cosas que han pasado de largo durante los últimos 20 años. A esto es lo que llamamos la privatización de la realidad. No solo la privatización de los servicios básicos, sino que es la privatización del pensamiento. Y qué mejor que el ejemplo de Eurovegas o, no sé, la posibilidad de poner cualquier centro de residuos nucleares en España a cambio de crear 1.000, 5.000 o 20.000 puestos de trabajo. ¿Quiénes serían los principales apoyos de esos centros nucleares? Sería la propia ciudadanía, ¿no? Lo que importa es la creación de empleo, porque ahora la creación de empleo se ha vuelto lo más importante. Y cualquier reivindicación que vaya más allá es casi una reivindicación de personas que estamos un poco mejor. O sea, que nos llamarían burgueses ahora mismo no serían los marxistas, serían los obreros que están trabajando. No sé si se entiende así esa idea de inversión del significado y de un paso más que ha dado el capital para apropiarse no solo de la riqueza, sino de la realidad, porque la situación de dominación que siempre ha existido en la historia se justifica gracias a dos cosas. La primera, que haya dominantes y dominados, y la segunda, que haya un sistema de creencias que los dominados acepten. Si no, la dominación por la violencia es imposible, por una cuestión de número. La privatización del pensamiento y de la realidad culmina cuando llegamos a pensar que habrá cosas buenas después de este cambio. La gente será más solidaria, disfrutará más con menos, la austeridad tiene cierta gracia, porque en definitiva, pues no sé, sustituiremos la estufa por un poco por una hoguera y nos lo pasaremos mejor, pero eso no es más que converger con las ideas dominantes y crear incluso sentimientos. El poder puede incluso dictar sentimientos, ¿no? Se están encontrando enemigos de todo tipo en España, los inmigrantes, los funcionarios, cada colectivo está siendo expuesto con sus miserias, la clase política, los sindicatos. Todos aparecen con una especie de oligarquía con privilegios que se podrían eliminar para adelgazar el Estado y que funcionara mucho mejor. La idea de que los sindicatos son una rémora y no representan a nadie no es una idea que yo piense, simplemente la expreso en el lenguaje
que domina y que incluso nos puede dominar a nosotros en un momento dado, porque no somos de piedra y si recibimos continuamente el mismo flujo de información podemos acabar reaccionando o convergiendo a estos razonamientos. Lo que ocurre, y está claro, es que en una sociedad que no está cerca del pleno empleo, los sindicatos lo tienen muy difícil, porque el poder sindical se reduce en la medida en que el trabajador tiene miedo. En una situación de pleno empleo en la que el trabajador se puede ir a otro sitio, pues se puede plantear una subida de salario. Una sociedad en la que IKEA a 500 euros triunfaría porque no faltaría esas plazas se cubrirían al día siguiente, es una sociedad en la que el sindicato no tiene base para operar. La izquierda radical, como puede estar ejemplificada pues desde Izquierda Unida, otras formaciones como esta formación gallega que ha llegado, están exhibiendo, están pidiendo medidas de choque, pero me permitiréis que la llame, y ahora lo explicaré, de carácter defensivo. Sobre todo tienen dos grandes partes. La política fiscal, es decir, fiscalizar la gran riqueza, algo que ya sabemos lo lejos que estamos de conseguir en un mundo globalizado en el que se ha roto la distancia espacio-temporal y con una operación puede aparecer el dinero en cualquier sitio. Y la política monetaria, que en definitiva consiste en hacer que el Banco Central, rezando, imprima dinero barato para los estados. Estamos muy lejos de que la política monetaria que quiere esa izquierda pues se pueda llevar a cabo, pero incluso si se llevara a cabo y el Banco Central Europeo llevara a cabo una política monetaria expansiva que consistiera en rescatar de verdad a los países imprimiendo dinero y comprando la deuda pública, tampoco el problema se solucionaría, porque la estructura de dominación sigue siendo prácticamente la misma. La política monetaria, y en esto coincide, los más neoliberales dicen lo mismo, por desgracia la política monetaria viene a ser una especie de ansiolítico, de morfina contra el dolor, pero la situación, el dolor, la raíz de ese dolor no la soluciona. En los orígenes del estado del bienestar efectivamente hay unas reformas que suponen más derechos sociales, pensemos años 50 y 60, pero ¿qué son esos derechos sociales? Sanidad pública, educación, pensiones, subsidio de desempleo, pero sobre todo pleno empleo. El pleno empleo es pleno consumo, aunque haya una parte para el ahorro, y el pleno consumo crea pleno empleo porque supone más contrataciones para las empresas. Hay una situación sistémica, no quiere decir que sea una victoria de la izquierda. La tradición socialdemócrata o el enfoque sociológico socialdemócrata afirma que el estado del bienestar es una conquista de sindicatos y partidos socialdemócratas. Vale, es un punto de vista, pero el punto de vista desarrollista afirma que el capitalismo que opera sobre una determinada nación llega un momento en que necesita trabajadores formados y por eso genera la educación pública. Ese punto de vista también vale y no es un punto de vista de conquista social. El punto de vista marxista como la creación del estado del bienestar para evitar o matizar la revolución, conseguir que el revolucionario parezca un reaccionario. Si estamos creciendo cada año y si estamos consiguiendo más pensiones, ¿qué sentido tiene la revolución ahora mismo? También aquella época era una época en la que la gente iba cada vez a más, pero era una época en la que el sistema necesitaba eso. Pleno consumo, pleno empleo, pleno consumo. En los años 70, esto no se ha contado tanto, se produce una crisis que es la crisis de la estanflación. Mucha inflación y mucho paro, pero de lo que no se ha hablado tanto es de una etapa experimental dentro del capitalismo en la que se inicia una primera socialización de los medios de producción, que provoca el pánico en el gran capital y la creación de lo que se ha llamado de lo que se llamó entonces el Frente de Liberación del Empresario. En Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Suecia se empiezan a producir experiencias que no se habían producido en los años 50 y 60. En Suecia, el economista Rudolf Meiner propone que los sindicatos participen en la propiedad de las empresas y, por tanto, en los consejos de administración. Se propone en Alemania lo que se llama la copropiedad. Todavía existen algunas formas, pero en definitiva es la participación del trabajador en la empresa. En Francia, el candidato socialista Jean-François Mitterrand propone la nacionalización de la banca y de las empresas eléctricas y la cumple. El capital en ese momento llega a una situación en la que ve que el trabajo está a punto de dar un paso importante. Ya no se trata de ese bálsamo que mantiene al ciudadano contento, ya se trata de un primer paso en la socialización de los medios de producción
en un momento en el que la Unión Soviética no daba demasiados síntomas de debilidad, todo lo contrario, está penetrando en África, ¿no? Y amenazando incluso el Chile, algunas naciones soberanas de América Latina. Lo último que esperaba la gente en aquel momento es que ocurriera lo que ocurrió. Se produce una gran crisis porque es verdad que el sistema de crear consumo para crear empleo y empleo para crear consumo, pues por sí mismo no parece muy sostenible, ¿no? Hay una fuerte inflación, pero también se produce una huelga de inversiones por parte de los grandes empresarios. Se deja de invertir porque se cree que cada año no es que se vaya a ganar menos, pero la tasa de crecimiento del beneficio va a disminuir. Es decir, se va a seguir ganando más cada año, pero a un ritmo inferior. Entonces se hace una huelga de inversiones, se deja de invertir para crear desempleo. En los Estados Unidos, un ahora asesor de Obama, Paul Volcker, hace un cambio fundamental en la Reserva Federal, multiplica por 2 el precio del dinero. Y al multiplicar por 2 el precio del dinero ya se sabe lo que pasa, que prestar es más caro. Entonces muchas empresas cierran. Al cerrar aumenta el desempleo, puede haber manifestaciones o no, pero el poder de los sindicatos disminuye. En aquel momento se produce también una privatización de la realidad, de servicios públicos, porque cuando vuelven los partidos progresistas al gobierno no solo deshacen lo que habían hecho los conservadores, sino que continúan de manera más radical haciendo reformas en este sentido. El gobierno de Lionel Jospin en Francia privatiza 4 veces más que todos los presidentes anteriores. Entonces hay un cambio de tendencias que nos lleva hasta hoy. Pero este cambio de tendencia tiene un problema. ¿Qué pasa si se reduce el estado del bienestar, los derechos sociales? ¿Qué pasa si la persona tiene menos bienestar? Pues que el nivel de consumo agregado va a disminuir, porque la persona se tiene que pagar aquello que se le daba antes, como quien dice, pues por ser ciudadano, por ser contribuidor. El consumo agregado disminuye, las ventas también, hay una crisis potencial. Pero entonces ese gap que se ha creado, esa bajada del consumo, se salda y se soluciona con la tarjeta de crédito. Esto nos lleva a una recuperación del crecimiento gracias a burbujas como la tecnológica y la inmobiliaria, que cuando se han roto, pues han llevado a la situación final actual, que es la hora de devolver el dinero. El estado del bienestar como conquista social es posible que lo haya sido en una gran medida, pero también era una necesidad del sistema. Entonces, podríamos llegar al punto de cierta desesperación y de pensar qué se puede hacer. Si vamos con la idea de que lo que ha marcado la etapa desde los años 40 a los 80 ha sido el bienestar y de que de los 80 a la actualidad estamos viviendo un neoliberalismo que nos endeuda y nos empobrece, entonces lo tenemos muy difícil, porque solo podemos seguir haciendo protestas, entre comillas, de carácter reaccionario porque reaccionamos ante los recortes. Pero no sé, con lo que podemos hablar y con lo que he contado, quizá la época de tanto bienestar de los años 40 al 80 no tiene como protagonista los derechos sociales o la ciudadanía como lo más importante. Yo creo que la idea más importante de esa época, de esa etapa, es el consumo. Urge una reflexión en la que puede participar cualquiera independientemente de su nivel de formación o de cualificación, que es la reflexión sobre el medio por el cual vivimos juntos o aquello que está presente en nuestras experiencias sociales y que las rige en todo momento. Es el consumo. El consumo es un mediador, es algo más que el acto de comprar. El consumo produce significado, el consumo nos permite definir quiénes somos. Yo me he visto así, quiero decir una serie de cosas. Si fuera numerario del Opus Dei no vendría vestido así, tampoco diría estas barbaridades, ¿no? El consumo es mucho más que el acto de comprar o dejar de comprar. Es algo por lo que nosotros nos relacionamos, es algo para tomarse muy en serio. Esa persona que deja de consumir lo tiene muy difícil en la vida porque queda no marginada, pero queda como muy extraña. Entonces, hasta que no hagamos un replanteamiento de la importancia que tiene para nosotros el consumo como institución que sustituye a los mitos de la antigüedad, no podremos estar en condiciones de hacer verdadero daño, de rascar en hueso. Imaginad una reflexión del consumo que nos lleve a reducirlo en un 60 a un 70%. Esto es posible. Es posible tener 2 pares de zapatos y no 7.
Esta ha sido una de las bases de los grandes logros de los movimientos tipo 15M, que la gente hemos empezado a conversar de con qué podemos hacer verdadero daño. Al principio, nosotros los de la Comisión de Educación Económica teníamos una postura pues, más reformista en el sentido de pensar, bueno, pero si dejamos de consumir se cae el sistema, ¿no? Si el consumo baja un 70%, el empleo baja un 80%. Pero siempre va a haber un fantasma que nos esté golpeando. Si no es la prima de riesgo, es la Constitución Europea, si no es la globalización y si no, pues va a ser el paro. Pero el replanteamiento del modelo consumista a mí me parece fundamental, no sé lo que pensáis al respecto. Que las consecuencias de una austeridad elegida son inimaginables. Nosotros estamos ahora decreciendo, estamos con austeridad, pero lo peor es que no la hemos elegido. La cuestión es elegirla. La austeridad elegida es muy peligrosa, pero no como una resignación, que es la austeridad que estamos teniendo hoy día. Una resignación de gente que si pudiera renunciar a la austeridad no renunciaría. Se trata de un camino decidido a partir de una reflexión autónoma o relativamente autónoma, si la autonomía es posible, ¿no? Lo bueno del 15M que supera otras manifestaciones es que se queda allí durante mucho tiempo. Aciertan con la estrategia de acampar y convertir la zona en una zona pública de verdad y no en la zona final de la calle comercial, ¿no? Aunque el 15M corra el peligro de convertirse en el último establecimiento, en el último escaparate de la calle comercial. A veces la realidad es irónica, pero el permanecer en un sitio ha llevado a una especie de victoria que no ha celebrado ningún medio de comunicación por la razón de que no vende periódicos con eso. Y es que había estudios sociológicos anteriores al 15M que decían que las principales personas con las que nos juntamos porque nos hemos conocido de siempre, vivimos cerca, nos parecemos, tenemos gustos parecidos, pero el 15M lo que ha hecho ha sido juntar a gente que tenía inquietudes parecidas, que no vivían en el mismo sitio, que no se conocían de pequeños. Ese tipo de amistad que está por estudiar, que se genera en base a valores parecidos, es una amistad que puede llegar mucho más lejos y es una amistad peligrosa, porque entonces la relación de amistad convive con una relación de activismo, como si la vida entre nosotros, que somos un grupo de amigos, se produjera en esta dimensión, la dimensión amistad, pero la dimensión activismo viene también impregnada de la dimensión amistad. Las relaciones sociales son multidimensionales. Puedes ser amigo de tu jefe, entonces hay dos dimensiones, jefe-trabajador y amigo-amigo, ¿no? Lo que ha producido estos tipos de amistades son relaciones multidimensionales que se retroalimentan las unas a las otras. Está ocurriendo lo que tendría que haber ocurrido siempre. El mundo de la élite, que es el tema de mi tesis, son relaciones de 4, de 5, de 6 dimensiones. Me explico. Mariano Rajoy es amigo de Ana Pastor, ministra de Fomento. Comparte además el Consejo de Ministros. Comparte un lugar en el Parlamento. Comparte un lugar en el órgano director del Partido Popular. Estamos hablando de casi 4 dimensiones en las que conviven. Luis de Guindos es amigo del secretario general que se llama Íñigo Fernández de Mesa, secretario general de Deuda Pública, que viene también de Lehman Brothers. Han trabajado en Lehman Brothers. Los dos tienen el mismo título de economista del Estado, que es uno de los títulos más elitistas del funcionariado. Los dos han trabajado en ministerios del gobierno Aznar. Tienen una amistad y una relación multidimensional. Eso los refuerza mucho porque es muy fácil que estén de acuerdo. La clave de la dominación es ser pocos y estar muy bien organizados. Por eso la gente viene siempre de los mismos sitios. Y esto se viene diciendo desde el siglo XIX. Gente que no era nada progresista como Gaetano Mosca o como Vilfredo Pareto, que acabaron siendo gente bastante privilegiada por Mussolini. Pero lo que decían es, la gente que domina, domina porque son pocos y se saben organizar, ¿no? Y además representan los grandes poderes de la sociedad. Por lo que está ocurriendo en muchos movimientos sociales es que hay mucha gente que se está cohesionando en base a ideas comunes. Nosotros no participamos del Consejo de Administración de Endesa o de Acerinox, pero sí participamos pues, de Democracia Real Ya y de ATAC. Y eso une esas dos organizaciones. Se produce lo que en sociología se llama la dualidad. Yo soy una persona y pertenezco a un grupo. Estoy cambiando, porque estoy hablando con nueva gente y estoy cambiando el grupo. Pero el grupo, al cambiar en sí mismo, me cambia a mí como persona.
como un movimiento de rotación y de traslación. Esto está ocurriendo, lo que ocurre es que no nos lo están contando. Tenemos mucha fuerza, más de la que tenemos efectivamente. El problema es que tenemos mucha dificultad para organizarnos. Una asamblea en la que durante 2 horas se debate sobre si podemos tener representantes o no en otras asambleas, si esa es o no la palabra que hay que utilizar, pues es una asamblea poco eficiente. Pero así nos va, porque el camino de educarnos para funcionar de manera colectiva es muy largo y no estamos preparados.